Lo que acabas de ver no es una superestrella mundial, no es un balón de oro, no es un goleador histórico, no es el rostro de ninguna marca millonaria. Es un defensor de 32 años que hace literalmente una semana tenía menos seguidores en Instagram que cualquier persona normal que conozcas. 4.000 seguidores. Y hoy tiene más de 4 millones. Todos creen que las estrellas de este Mundial 2026 son Messi, Cristiano, Mbappé, Lamine Yamal. Y sí, son los mejores del planeta. Pero hay un dato incómodo que nadie te está diciendo en voz alta. El futbolista más comentado de la previa de este Mundial no es ninguno de ellos. Es un neozelandés que la mayoría del mundo no sabía ni que existía. Se llama Tim Paine y su historia es la cosa más extraña, más divertida y, te lo aseguro, más reveladora que va a pasar en este Mundial. Quédate hasta el final, porque te voy a contar cómo un solo hombre, sin meter un gol, sin dar una entrevista explosiva, sin hacer absolutamente nada dentro de la cancha, terminó superando en seguidores a toda la selección de los All Blacks. Y al final te voy a explicar por qué este fenómeno, que parece un chiste de internet, en realidad cambió para siempre las reglas de cómo se construye la fama en el fútbol. Te lo voy a contar en 3 partes. ¿Quién era Tim Paine? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué esto importa muchísimo más de lo que crees? Empecemos por el principio, porque para entender lo absurdo de lo que está pasando, primero tienes que entender quién era este hombre hace apenas unas semanas. Tim Paine nació en Auckland, Nueva Zelanda, en 1994. Es defensor, y su carrera es, sin ofender, la definición exacta de un futbolista normal. No mediocre, ojo, normal. Empezó jugando en el Auckland City siendo un adolescente, y a los 18 años pasó algo que para cualquier chico es un sueño. El Blackburn Rovers, un club histórico de Inglaterra, lo fichó para su filial, imagínate. Un pibe de Nueva Zelanda cruzando medio mundo para jugar en Inglaterra. ¿Y sabes qué pasó? Nada. Nunca llegó a debutar con el primer equipo. En 2014 lo cortaron del plantel y quedó libre. El sueño europeo se terminó antes de empezar. Volvió a casa, volvió al Auckland City y ahí, ojo, vivió su momento más alto. Con ese club llegó a disputar el Mundial de Clubes de la FIFA. Ese torneo donde equipos chiquitos de todo el planeta se cruzan con los gigantes europeos. Auckland City terminó en un meritorio 3er lugar. Y eso le abrió una puerta pequeña, un paso por el fútbol de Estados Unidos en la filial del Portland Timbers. Pero ninguna de esas puertas lo llevó al estrellato. Su carrera fue, desde entonces, exactamente lo que esperas de un futbolista de un país donde el fútbol es, como mucho, el 4º deporte más importante. Entrenamientos, viajes largos, partidos ante tribunas medio vacías, sueldos discretos. La vida de un profesional que ama lo que hace pero que nunca va a salir en portada de ningún periódico fuera de su país. Un tipo que hace su trabajo, vuelve a casa con su familia y al que nadie le pide una foto en la calle. Esa era la vida de Tim Paine, una vida buena, honesta y absolutamente anónima, porque eso es lo otro que tienes que entender. Nueva Zelanda no es un país de fútbol, es un país de rugby. Ahí el rey absoluto son los All Blacks, la selección de rugby más legendaria de la historia, con casi 3 millones de seguidores. El fútbol en comparación es un deporte de segunda fila. Y dentro de ese fútbol de segunda fila, Tim Paine era un jugador más. Sólido, profesional, respetado por sus compañeros, pero invisible para el mundo. Hoy juega en el Wellington Phoenix, un club que compite en la Liga de Australia, y este año logró algo que para él fue enorme a nivel personal: ser convocado a la selección de Nueva Zelanda para el Mundial 2026, el primer mundial de su vida a los 32 años en la recta final de su carrera. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Cuando se publicaron las listas de los convocados de las 48 selecciones que van a este mundial, alguien se puso a revisar jugador por jugador. ¿Quién era el menos conocido de todos? El que menos seguidores tenía. El más anónimo de los más de 1000 futbolistas que van a la Copa del Mundo. El ganador, Tim Paine, con 4.715 seguidores en Instagram. El futbolista más desconocido del mundial entero. Y eso, que debería haber sido el final de la historia, fue exactamente el comienzo. Pero antes de contarte lo que pasó después, y créeme que es una locura, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en Radar Fútbol vamos a estar cubriendo todo este mundial con la verdad que nadie más te cuenta. Y quédate hasta el final, porque ahí te voy a dejar el dato que demuestra por qué lo de Tim Paine no es una casualidad, sino una señal de algo mucho más grande. Sigamos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La respuesta tiene nombre y apellido, y es argentino. A finales de mayo, un creador de contenido argentino conocido como El Escarzo lanzó una idea en sus redes. Una idea simple, absurda y genial al mismo tiempo. Su propuesta fue: faltan días para el Mundial, todos vamos a alentar a las grandes estrellas. ¿Y si en vez de eso convertimos en protagonistas
¿Mundial al futbolista menos conocido de todos? Un experimento social. Tomar al jugador más anónimo del torneo y entre todos hacerlo famoso. Solo porque sí, solo por diversión. Y revisando las listas el escarzo llegó al mismo nombre, Tim Paine. El defensor con 4.700 seguidores. El elegido. Lo que vino después no tiene precedentes. Miles de personas empezaron a seguirlo. Después decenas de miles. Después cientos de miles. En cuestión de horas, Tim Paine pasó de 4.000 a más de 600.000 seguidores. En pocos días superó los 4 millones. Detente a pensar en eso un segundo. Un hombre que la semana pasada no podía llenar ni un salón de clases con sus seguidores, de repente tenía la audiencia de una estrella global. Y todo sin tocar un balón, sin marcar un gol, sin decir una sola palabra. La gente no lo siguió por lo que hizo en la cancha, lo siguió por lo que representa. La idea hermosa de que cualquiera, hasta el más invisible, puede convertirse en el centro del mundo de un momento a otro. El fenómeno empezó en Argentina, pero se desbordó. Saltó a México, a toda Latinoamérica, y de ahí al planeta entero. Y lo más loco es que la propia comunidad se autoalimentaba. Cada persona que se sumaba grababa un video contándolo, lo que hacía que más gente se enterara, lo que hacía que más gente se sumara. Una bola de nieve perfecta. Le compusieron una canción, una cumbia que se llama No Pain, No Gain, un juego de palabras con su apellido, que se volvió viral por su cuenta. Hasta su esposa Michelle Peters terminó metida en el fenómeno, reaccionando con humor a todo lo que estaba pasando. Otro músico le dedicó un tema con la frase "Quiero ser como Tim Paine". Memes, videos, ediciones, perfiles falsos, cuentas de fans, todo en cuestión de días. Un defensor neozelandés de 32 años se transformó, en menos de una semana, en uno de los nombres más comentados del fútbol mundial. Y lo más importante, él no hizo absolutamente nada para provocarlo. Le cayó del cielo. Y aquí te pregunto, porque me interesa de verdad, ¿tú crees que esto es una falta de respeto al mundial o es lo más divertido y sano que le ha pasado al fútbol en años? Déjamelo en los comentarios, que esto da para debate. Ahora vamos a los números, porque es donde esto se pone realmente serio. Tim Paine no solo se hizo famoso, hizo algo que ningún futbolista neozelandés había logrado en la historia. Superó en seguidores a los All Blacks. Sí, leíste bien. El equipo de rugby más icónico del planeta, el orgullo deportivo de toda una nación, con casi 3 millones de seguidores construidos durante décadas de gloria, fue superado por un defensor de fútbol que hace una semana era un completo desconocido. En un país donde el fútbol siempre fue el hermano menor, de golpe el deportista más seguido es un futbolista. Eso es histórico. Eso no había pasado nunca. Pero aquí viene la parte que de verdad me fascina, y es la ironía más grande de toda esta historia. Mientras Tim Paine se convertía en una celebridad global, en la cancha, Nueva Zelanda perdía. En un amistoso de preparación previo al Mundial, el equipo cayó goleado 4-0 ante Haití. Y Paine, el hombre más famoso de la previa mundialista, jugó 45 minutos y ahí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Porque ahora las cámaras de todo el planeta van a estar encima de él. Cada partido de Nueva Zelanda, que normalmente no le importaría a nadie fuera de su país, ahora va a tener millones de ojos pendientes. De hecho, su siguiente prueba era nada menos que enfrentar a Inglaterra, una de las potencias del fútbol mundial. Imagínate el contraste. De un lado, una selección con jugadores que valen cientos de millones de euros. Del otro, un defensor que la semana pasada nadie conocía y que de repente tiene más seguidores que la mitad de ese plantel inglés junto. Cuando le toque enfrentar a selecciones grandes, va a haber más gente viendo a Tim Paine marcar a un rival que viendo a algunas estrellas reales. Un defensor cuya principal función es no destacar, ahora carga con la presión de que el mundo entero lo está mirando. Piensa en lo que esto significa. Un experimento que empezó como una broma de internet ahora tiene consecuencias reales, y no solo deportivas. Piensa en lo comercial. Las marcas, que pagan fortunas por llegar a millones de personas, de repente tienen frente a ellas a un futbolista con una audiencia gigantesca y una historia que enamora. Un perfil que hace un mes no valía nada en términos de marketing, hoy es oro puro. Si a Paine le va bien, será la historia más bonita del mundial, el anónimo que se hizo gigante y respondió en la cancha. Y si le va mal, si comete un error en vivo frente a millones, será uno de los momentos más comentados del torneo. De cualquier forma, ya ganó algo que casi ningún futbolista logra en toda su carrera, que el mundo entero sepa su nombre. Y déjame decirte por qué esto es muchísimo más que un chiste. Lo de Tim Paine demostró en tiempo real que en 2026 la fama en el fútbol ya no la decide solo el talento, la decide la narrativa, la decide Internet. Un solo creador de contenido, con una idea, movió a millones de personas y construyó una estrella de la nada en cuestión de horas.
Eso es un poder que hace 10 años no existía. Y los clubes, las marcas y las propias selecciones están tomando nota, porque acaban de ver que la conexión con la gente puede valer tanto como un golazo. Y aquí está el dato que te prometí, el que demuestra que esto no es casualidad. Piénsalo, durante años, para ser famoso en el fútbol tenías que marcar goles imposibles, ganar títulos, romper récords. Cristiano construyó su imperio gol a gol durante 20 años. Messi lo hizo levantando todo lo que se puede levantar. Y Tim Payne lo hizo en una semana sin tocar el balón en 2006, te hacías famoso con una jugada para el recuerdo en 2016, con un golazo que se viralizaba en YouTube. En 2026 te haces famoso porque a un argentino se le ocurrió una idea un martes por la tarde. El juego cambió, y Tim Payne, sin saberlo, se convirtió en la prueba viviente de que las reglas de la fama en el fútbol ya no son las que creíamos. Y fíjate en la belleza de todo esto. No le pasó al jugador más guapo, no le pasó al más talentoso, no le pasó al que más goles mete. Le pasó al más normal, al más común, al que cualquiera de nosotros podría ser. Y por eso conectó con millones de personas, porque en el fondo, la historia de Tim Payne es la fantasía secreta de todos. La idea de que un día cualquiera, sin avisar, la vida te puede cambiar por completo. Que el anónimo también puede tener su momento. Que el último de la lista puede terminar siendo el primero del que todos hablan. Por eso te decía al principio, el jugador más famoso de la previa de este Mundial 2026 no es Messi ni Cristiano. Es un defensor de 32 años de Nueva Zelanda que hace una semana nadie conocía. Y esa frase que suena locura es la realidad. Bienvenido al Mundial más raro, más viral y más impredecible de la historia. Ahora te toca a ti. ¿Hasta dónde crees que va a llegar este fenómeno? ¿Tim Payne va a responder en la cancha o todo va a quedar en la broma más grande del Mundial? Déjame tu pronóstico en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que toca. Suscríbete a Radar Fútbol, dale like a este video y activa la campanita. Porque esto apenas empieza, y el Mundial 2026 va a estar lleno de historias que nadie más te va a contar como aquí. Nos vemos en el próximo.